dos, uno. Bien, pues bienvenidos a su programa Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y como siempre, un gusto, un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de accesibilidad. ¿Qué es esto de la accesibilidad? ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos llevarla a cabo? ¿Cómo podemos ser también más incluyentes? Y que muchas veces entendemos muy corta el concepto de accesibilidad. No lo entendemos mal, lo entendemos de manera muy corta, es mucho más amplio. Y como hace poco fue el Día Mundial de la Accesibilidad, vamos a hablar sobre esto con un invitado muy especial. Primero quiero recordarles nuestras redes sociales. Recuerden que estamos Tech Sound Radio en Facebook, en Instagram, en X y por supuesto en la página de Tech Sound Radio, en donde nos están escuchando ustedes en vivo a través de la página de internet de Tech Sound Radio. Por supuesto, también síganos en las redes de Programa Un Mundo Mejor. Nos pueden buscar en Facebook como Programa Un Mundo Mejor y también en Instagram, en X y sobre todo en nuestro canal de YouTube, Un Mundo Mejor Radio. Y bien, pues voy a presentar a nuestro invitado. Pido disculpas de antemano si hay un poquito de ruidito externo donde está nuestro invitado. Está muy lejos, está desde Guatemala y lo voy a presentar el día de hoy. Él está en su área de trabajo y es por eso que tal vez puede ser que haya un poquito de ruido, pero no creo que nos moleste mucho. Él es Gabriel Escobar, está en la Universidad de San Carlos en Guatemala, es investigador en el área de Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política. Y él esa escuela la ha dirigido y la ha coordinado. Ha dirigido y coordinado proyectos de investigación en la Dirección General de Investigación. Siempre ha estado en la Universidad de San Carlos y bueno, dentro de sus múltiples actividades también es jugador de ajedrez y utiliza plataformas digitales para jugar ajedrez. En este sentido, también es importante mencionar que es secretario de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Visual de Guatemala. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel Escobar, por haber aceptado la invitación. Estamos desde Guatemala transmitiendo aquí para Tech Sound Radio y te doy la bienvenida y nuevamente mi agradecimiento, Gabriel. Hola Belinda, muy buenos días a todos y todas también. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Efectivamente, para mí es un honor poder compartir algunos elementos fundamentales sobre la accesibilidad, accesibilidad web, accesibilidad arquitectónica, entre otras, que iremos abordando en el transcurso de este hermoso y bello programa. Bien, pues yo primero la pregunta obligada, aunque muchos de nuestros radioescuchas quizás ya lo saben, en general, ¿qué es la accesibilidad? Y hay un concepto nuevo que es accesibilidad universal. Sí, efectivamente, en este sentido prácticamente ahora ha venido evolucionando y revolucionando y la tecnología, no digamos, nos ayuda a ir definiendo algunos aspectos. En principio es el diseño universal, paraguas fundamental. El diseño universal significa, el diseño universal. Claro, que significa todo aquello que se diseñe en general, ya sea un producto, sea un servicio digital, entre tantas cosas, tiene que ser pensado para que sea de fácil uso y que también se tenga acceso de manera asequible y de manera accesible, independientemente de la condición o condiciones de las personas. Y en este sentido también yo quiero hacer hincapié precisamente a las personas con discapacidad o este grupo diverso de personas con discapacidad. Estos servicios entonces o productos tienen que estar de manera accesible y asequible. Son dos conceptos importantes que hay que valorar en este sentido, Belinda. Sí, porque muchas veces pensamos, mi organización, mi consultorio, mi escuela es accesible porque tiene una rampa. Tiene una rampa donde alguien en silla de rueda puede ingresar. Pero la accesibilidad va mucho más allá. Recordemos que no solamente existen personas con discapacidad motriz de movimiento, sino que también hay personas con discapacidad visual, como en el caso de Gabriel, o con discapacidad auditiva o intelectual. Entonces, en ese sentido, Gabriel, yo te preguntaría en general, o que nos dieras ejemplos de algunos diseños arquitectónicos que debiéramos implementar, además de la rampa. Ah, sí, perfecto. En este sentido, quiero rescatar tres elementos importantes cuando hablamos de accesibilidad. Uno, la parte de arquitectónica,
o de infraestructura. El otro elemento es importante, es de comunicación. Y uno fundamental, que eso nos involucra a los seres humanos como tal, es el actitudinal. Desde esas tres perspectivas, indudablemente las rampas son un elemento de accesibilidad, por supuesto, y que debiera de ser no solo pensado para las personas usuarias de silla de ruedas o personas con discapacidad física, sino desde una mirada mucho más amplia para mujeres en etapa de gestación, para los adultos mayores, para la niñez que está aprendiendo a caminar y así sucesivamente. O sea, ya desde ahí rompemos el esquema de que solo es para una parte de la población y muchas veces que enfocada a la discapacidad. Otro de los elementos importantes es, por ejemplo, el tema de ascensores. A veces decimos, bueno, acá hay 2, 3 niveles en este edificio, por lo tanto, si no hay rampas, ¿cómo hace una persona? Ahí sí, usuario de silla de ruedas que necesita recibir su clase en el segundo o tercer piso. Muchas veces generar esa medida de accesibilidad con un ascensor no es tan políticamente aceptado, y eso sí lo digo tal cual por experiencia, Claro. políticamente aceptado. Sin embargo, es una acción fundamental para quien lo requiera. O viceversa, tomar algún elemento en el que cambie esa óptica y en lugar de que la clase de este estudiante o persona usuaria de algún servicio esté en el segundo nivel, pase a la planta baja. Entonces, creo que hay que jugar con estos elementos al no tener la posibilidad de cambiar la infraestructura. Incluso nos encontramos también con estos elementos que por aspecto de alguna legislación que prohíba hacer cambios a infraestructura, que es considerada como parte de aspecto cultural, no se puedan hacer modificaciones. Ahí cambia también este sentido de lo que hoy conversamos. Claro, y lo mencionas muy bien de estas tres partes. Me llama mucho la atención la accesibilidad cambiando el paradigma, es decir, actitudinal. Y esto vamos a hablar un poquito más adelante en la segunda media hora. Recuerden que a la media hora hacemos un corte, pero para algunos anuncios obligatorios de la estación, pero regresamos con Gabriel para quienes están interesados en el tema. Él es Gabriel Escobar, está desde Guatemala en la Universidad de San Carlos, es donde él trabaja, y en otras instancias, porque también tiene pues, otros trabajos. Él es un activista también, defensor de las personas con discapacidad visual, y él utiliza mucho los medios digitales y precisamente el Día Mundial de la Accesibilidad va enfocado a la accesibilidad digital, es decir, a cómo las personas con discapacidad pueden utilizar también los medios digitales y además son una herramienta importantísima que integran muchas veces a la sociedad. En tu caso, Gabriel, ¿de qué manera utilizas estas redes? Es decir, ¿de qué manera potencializas estas redes? Y además de que te sirven no solamente para cuestiones laborales, sino para cuestiones de ocio, como jugar ajedrez, y que lo haces bastante bien a pesar de que tienes una discapacidad visual. Entonces, ¿cómo es tu día a día en este uso de los medios digitales que deben ser accesibles? Uy, interesante. Yo quiero partir de una reflexión de lo cual hoy las personas con discapacidad tenemos mucho más herramientas a nuestra mano que en el siglo pasado. No quiero irme tan lejos, por supuesto, pero 2, 3 décadas atrás no teníamos toda esta evolución tecnológica. Y por supuesto, aquellas personas con discapacidad que también forman parte de una población y una sociedad activa, no tenían todos estos elementos que hoy a la población con discapacidad y en general, por supuesto, a toda la población en general, nos viene a bombardear, nos viene a generar un boom de información y una serie de aspectos en los cuales uno puede efectivamente elegir los contenidos, buscar esa información más adecuada según el aspecto que uno desee. Si son películas, hoy hay películas ya con audiodescripción, eso ayuda muchísimo Okay, a tener claro. acceso a esos escenarios visuales que muchas veces las personas que no vemos no lo perdemos, por un lado. Por otro lado,
los audiolibros, digamos, que también son otro formato alternativo para tener acceso a la información y sobre todo que históricamente se han utilizado para tener una forma más de acceder a las letras, entre tantos más. Hoy hay plataformas, y tal vez ahí nos vamos a centrar un poquito, las plataformas digitales, la accesibilidad web como tal, debe de reunir elementos para que efectivamente el contenido sea perceptible, sea operable y sobre todo que todas y todas podamos acceder con facilidad. Yo utilizo una plataforma de ajedrez en la cual puedo con mi lector de pantalla, tanto desde el teléfono como de la computadora, tener acceso a las jugadas, tanto de lo que uno va haciendo en el tablero digital, como la respuesta que haga un contrincante del otro lado del mundo con un usuario, o bien desde la propia máquina que también tiene esa interfaz para el intercambio de las jugadas que uno va haciendo en el tablero de ajedrez digital. Pues qué interesante, la verdad no me imaginaba yo todo lo que podemos aprovechar estos medios digitales. Yo recuerdo cuando descubrí los audiolibros que muchos de nosotros los utilizábamos, pero por pereza de no querer leer, ¿verdad? Entonces poníamos el audiolibro, ¿verdad? Y ya, pero, y no nos imaginábamos el alcance, o sea, realmente para nosotros puede ser una opción más para que tenemos el sentido de la vista, pero una persona con discapacidad visual, pues es casi su única herramienta de lectura, bueno, además del sistema Braille, obviamente. Pero el audiolibro, estamos hablando de los medios digitales, porque estamos hablando de la accesibilidad digital con Gabriel Escobar, que está en la Universidad de San Carlos en Guatemala y que es secretario de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Visual allá en Guatemala. Y bueno, Gabriel, yo quisiera que también nos mencionaras, eh, además de lo que tú utilizas, que tú tienes tus herramientas, que tú las compraste, que tú las adquiriste, etcétera. ¿Qué le recomendarías a una persona que no tiene discapacidad visual, que debiera tener en su área laboral para ofrecer a quien tiene discapacidad visual, digamos, en una universidad que se debe tener, como tú estás en la Universidad de San Carlos, ahí en Guatemala? Si yo soy una persona con discapacidad visual y voy a una consulta médica, ¿qué debiera tener el médico para facilitar el explicarme a mí qué es lo que tengo? En el caso de cuando vas a una oficina pública, ¿qué se debiera tener para alguien con discapacidad visual? Principalmente en el sentido de lo digital. Sé que ya ahora nosotros damos muchas cosas por hecho y hay muchísimos lugares en donde todo está digitalizado, pero no en el 100% de los lugares. Entonces, ¿qué recomendarías tú, Gabriel, como especialista en el tema? Bueno, en principio creo que hay dos aspectos importantes, autonomía e independencia. Y en ese sentido, digamos, yo llego a una oficina y me dicen, por favor, llena este formulario, pero me lo dan en papel. Ojo, ahí ya hay una barrera. Y Claro. eso no significa que yo no pueda llenar ese formulario. Entonces vengo y le pregunto a la persona, ¿tiene en formato electrónico el documento? Digamos que sí, bueno, me lo puede compartir a mi correo electrónico o a mi WhatsApp, y ahí ya vienen algunos peros, ¿verdad? Digamos, Sí. no, no es posible, no, usted tiene que buscar quién se lo llene, y al final quedamos ahí a expensas de que la persona misma nos pueda ayudar. Entonces viene uno y le dice, bueno, usted dígame qué datos necesita, yo se los voy dando. Y me pasa algo interesante también, y es una pregunta interesante, lo voy a poner así, en ese sentido. ¿Usted firma o pone huella? Me dice. Entonces yo le sonrío, le digo, sí, yo firmo. Ah, ok. Entonces ahí cambia también una perspectiva, porque muchas veces hay paradigmas o mitos acerca de las personas que no vemos, que si firmo, que si no firmo, que si miro tal cosa o no, o incluso decir a alguien, mira tal cosa, pero si uno no ve, hay quienes lo Sí, consideran así como, perdón, ¿qué dije? No, 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 o sea, eso es tan normal, tan claro. cotidiano que debemos en principio tener empatía, segundo, conocimiento del más básico y no pasa nada. Uno efectivamente puede realizar diversas actividades,
y entre esos, si está en formato electrónico, uno mismo lo llena desde el teléfono o desde una computadora y listo, se resuelve, se imprime, se firma y se sigue el trámite. Entonces hay muchas características de estas en las cuales la actitud del servidor público o de quien preste un servicio efectivamente lo tenga que hacer en esos canales de comunicación. Claro, y tienes mucha razón, Gabriel. Pareciera que la empatía es lo que se está olvidando. Y en ese sentido, cuando te dicen que venga una persona contigo a llenarlo, pues te están limitando tu autonomía. Tú quieres ser independiente, tú quieres andar solo y poder tomar tus propias decisiones y no traer un cuidador o un guardián atrás de ti que resuelva las cosas por ti. Entonces, los formatos electrónicos han venido también a revolucionar toda esta era digital y han venido a facilitar la vida de las personas con discapacidad visual. De hecho, yo acabo de estar en Guatemala precisamente y al llenar la forma de migración, antes era en papel y ahora es digital. Entonces, eso es un gran avance porque uno pensaría que lo hacen solamente por ahorrar papel, pero no, también ahí estamos viendo que se está incluyendo a las personas con discapacidad visual. También me pregunto yo, bueno, me llama mucho la atención lo del ajedrez, que puedas utilizar estas plataformas digitales para jugar ajedrez, que además, pues te encanta, es algo de lo que tú estás muy orgulloso. Pero en la Universidad de San Carlos, platícame un poco cuáles son tus labores y cómo las realizas en tu día a día. Eh, sí, mi actividad principal es el área de investigación. Precisamente estamos por presentar resultados de una investigación realizada en el 2024 denominada Inclusión Laboral para estudiantes y egresados universitarios con discapacidad visual. Wow. Efectivamente fue específico porque hay muchas barreras y cómo las universidades en general, no solo la Universidad de San Carlos, sino a nivel mundial, cómo las universidades preparan hacia el mundo laboral a las personas con o sin discapacidad. Hoy nos Excelente. encontramos frente a estos retos de competitividad y ahí estamos las personas con discapacidad, pero muchas veces se ve la condición de discapacidad, más no las capacidades que uno ha desarrollado en su ámbito profesional, independientemente del grado escolar. Y en ese sentido es donde también se hace hincapié y un llamado de atención, digamos, o un signo de interrogación donde las universidades tienen que poner mucha atención en preparar hacia el mundo laboral dentro de la formación académica. Esa es una de las actividades. Yo utilizo un lector de pantalla en la computadora que me permite desarrollar la lectura de los documentos para referenciar y tener acceso al proyecto como tal de investigación y luego a generar el informe respectivo. Hoy también los medios de comunicación, como casualmente lo estamos haciendo en este momento, de manera independiente, yo puedo interactuar contigo a distancia y en ese sentido también generamos nuestro trabajo de campo de manera digital y ya luego tener acceso a los datos, que es importantísimo, reservando, por supuesto, la identidad de quienes nos colaboraron en este sentido y sus puntos de vista, porque cotidianamente están viendo este cambio para mí fundamental. Me refiero a lo siguiente. Antes, muchas veces las personas con discapacidad visual eran o locutores o psicólogos. Hoy no, hoy está cambiando ese ritmo de actividad académica, que están en el área de ciencias económicas, que están en el área de ingeniería. Y ahí también la gente se pregunta, mire, pero si no ve, ¿qué hacen ingeniería en sistemas? Y es porque no hemos comprendido la magnitud del cambio evolutivo de las tecnologías. Hay gente muy, muy preparada que no ve que está dentro de las ingenierías en sistemas. Y eso es a nivel mundial, no solo en Guatemala. Sí. Entonces, romper con ese esquema para mí es importante, pero necesitamos seguir haciendo estos espacios de diálogo que cambian precisamente las mentalidades de quienes toman decisiones. Claro, claro, porque hablabas tú de tres ejes, ¿no? Que la accesibilidad no solamente era de barreras arquitectónicas, sino que también era
en relación a que nosotros cambiáramos un poco los paradigmas, ¿no? De la discapacidad. Hay ignorancia, es comprensible, porque nos hace falta más difundir todo esto, pero cuando ya la persona empieza a ser empática con alguien que tiene algún tipo de discapacidad, se preocupa por investigar y ver cómo se le puede integrar más a la sociedad. Entonces, es tu labor muy importante como investigador y también como miembro de la mesa directiva de esta Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Visual. Sé que en este lugar en donde tú estás como secretario de esta federación y la mesa directiva, debes escuchar muchas historias, muchas anécdotas que te cuenten las demás personas con discapacidad de barreras que se les presenten. Recuerden que la persona con discapacidad no es que no pueda hacer las cosas, es que nosotros como sociedad somos los que ponemos esas barreras. Entonces, esas barreras que tienen tus compañeros, tus colegas que también puedan tener discapacidad visual, ¿cuál es la que más destacarías en este momento? Sobre todo en donde tú te mueves, que es en Guatemala. Yo creo que haciendo un poquito eco a la accesibilidad web, pero digamos, eso está en plataformas, está en la nube, está en un espacio donde necesito de herramientas para acceder a ello. Me refiero a lo siguiente, el derecho a la Internet. No todos ni Okay. todas lo estamos teniendo en la misma posibilidad y por lo tanto ahí hay ya una barrera grande. Alguien dice, Así bueno, es. yo quiero ser parte de esta actividad, pero difícilmente, un segundo. Sí, pero no puedo porque tal vez es costoso. Sí. El derecho al Internet, lo mencionaste muy No, bien, sí, el ahora sí, derecho a la Internet. claro, en- eso en principio. Segundo, la herramienta tecnológica. Sí, tengo muchas experiencias de amigos y amigas que estudian con un teléfono en mano. A mi juicio, un teléfono para estudiar no eleva el acceso a realmente tener una posibilidad como una computadora que te da muchas más opciones de generar tus propios documentos, de tener acceso a mucho más información y demás dentro de ese proceso de formación académica, pero bajo las líneas en que países de la región están enfatizados en pobreza y extrema pobreza y la discapacidad, que es ese círculo vicioso que no termina de salir, efectivamente la población mayoritaria con discapacidad está en la extrema pobreza y pobreza. Es ahí donde también hago yo la reflexión y el llamado para los gobiernos. Tristemente esa es la realidad, ¿no? Quienes más necesitan tener acceso a esto no tienen los medios económicos Entonces yo agregaría a lo que tú dices que debemos promover políticas públicas para que las personas con discapacidad tengan acceso a esto de manera gratuita. El acceso al Internet, que es un derecho, debiera ser un derecho para todos, pero principalmente para las personas con discapacidad, y el poder tener estas plataformas que a veces son costosas de manera gratuita también. Yo invitaría también a que las personas que dirigen esas plataformas puedan tener un espacio, cierta cantidad, para que lo puedan ofrecer de manera gratuita. Vamos a continuar hablando con Gabriel Escobar sobre esto de la accesibilidad digital y las personas con discapacidad, pero debemos hacer un corte obligatorio de la estación, pero no se vayan, porque en la segunda media hora regresamos con más de la accesibilidad universal y con anécdotas que nos puede contar Gabriel Escobar Morales. Vamos a un corte y regresamos.